Bienvenidos de nuevo a este canal Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse. En este vídeo les voy a mostrar cómo rellenar en Excel números con ceros a la izquierda, o incluso con otro carácter. Cuando escribimos en una hoja de cálculo un número con algún cero a la izquierda, lo normal es que Excel prescinda de él de una manera inmediata, porque ese cero a la izquierda realmente no aporta ninguna información cuantitativa. Pero ¿qué pasa si queremos que ese cero aparezca? ¿Quién manda aquí, Excel o el usuario? Son muchas las situaciones en las que alguna cadena numérica debe rellenarse con ceros a la izquierda hasta completar un determinado número de caracteres. Por ejemplo, los códigos postales, las matrículas de vehículos, los documentos de identificación de personas físicas o jurídicas, los números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito y tantos ejemplos más. En este vídeo les voy a mostrar varias formas distintas de conseguir que esos ceros que nos interesa que formen parte del número no desaparezcan. Aquí tenemos una pequeña lista de números. No importa qué signifiquen, lo que nos interesa ahora es que unos son más largos y otros son más cortos, entre un dígito y 5 dígitos. Imaginemos que queremos normalizar la visualización de estos datos para que siempre tengan la misma longitud. Por ejemplo, 7 caracteres, 7 dígitos, añadiendo a la izquierda los ceros que sean necesarios. En unos casos será solo 1, en otros casos harán falta más, 2, 3, hasta 6. Ya se imaginarán que si anteponemos los ceros manualmente no servirá de nada. Excel prescindirá de ellos, así que esta técnica no sirve. Y reconozco que me alegro porque si no ya se habría acabado este tutorial. Una posibilidad que se suele usar con mucha frecuencia es anteponer un apóstrofo al número al introducirlo, al teclearlo. En este caso, para tener 7 caracteres, habría que añadir 3 ceros. Como ven, queda alineado a la izquierda de la celda. Observen que ni siquiera Excel tiene claro cómo continuar. No antepone el número correcto de ceros en la solución propuesta, así que habrá que seguir a mano. Por supuesto, ahora con esta técnica, los ceros no desaparecerán. Pero esta opción no me parece muy adecuada y no la recomiendo, por varios motivos. El primero es que hace recaer sobre el usuario la tarea de fijar los ceros, con un triple trabajo. Primero, poner el apóstrofo. Segundo, calcular cuántos ceros son necesarios. Y tercero, teclearlos. No es que se vayan a agotar con ese trabajo, pero si somos capaces de ahorrárnoslo, no solo podremos ser un poco más eficientes, sino que también evitaremos el riesgo de cometer algún error. Otro motivo por el que esta opción del apóstrofo no me gusta es que nos obliga a alterar el dato original. Ese dato realmente es un número, o más propiamente una cadena numérica, que en origen no lleva ningún apóstrofo. Añadírselo significa alterar la fuente, y no es lo más recomendable. Otro motivo es que al operar con esta información podemos encontrar algunos resultados extraños. Por ejemplo, si intentamos sumarlos con la función suma, obtenemos este resultado. Y si los intentamos sumar de uno en uno, este otro. ¿En qué quedamos? Les invito a comprobar que con el producto ocurriría igual. Con las funciones de búsqueda y referencia tampoco vamos a tener resultados mejores. Vamos a buscar con coincidir el número 8. Nada, coincidir dice que no están, porque realmente lo que está escrito ahora en esas celdas no son exactamente esos números, sino cadenas de texto con más caracteres, aunque sean dígitos como el 0. O sea que habría que buscar el número añadiendo los ceros y entrecomillado. Como ven, no es nada cómodo, así que la técnica del apóstrofo, aunque ya nos permite conservar los ceros, no es suficiente. Buscaremos algo mejor. Una opción distinta consiste en cambiar el formato de las celdas en las que vamos a insertar los números. Seleccionamos un formato de texto. Ahora los ceros se conservan, pero es tarea del usuario contar cuántos hacen falta y teclearlos. O sea, los ceros son ceros manuales, ceros mecanizados explícitamente. Si en algún caso no ponemos los ceros necesarios, Excel no va a corregirnos.
Por otro lado, esta técnica solo funciona si la utilizamos antes de introducir los números con sus ceros a la izquierda. Si los números ya están en la celda, aunque apliquemos el formato de texto, los ceros no van a aparecer si no volvemos a escribirlos. Y si con este formato intentamos que los números aparezcan como resultado de una fórmula, generalmente no será posible. Por otro lado, esta opción sigue adoleciendo del mismo problema de inconsistencia de cálculos que la anterior. La función suma no suma, pero la suma individual sí. Con el producto ocurre algo parecido a lo que ocurría antes. Con las búsquedas lo mismo. Así que esta opción sigue siendo muy floja. Tiene la ventaja de que nos ahorramos el apóstrofo, y esto es interesante porque nos evita adulterar con ese símbolo los datos originales, aunque los ceros ya suponen una modificación, pero al menos no añadimos más cosas. Una opción un poco mejor sería recurrir a un formato personalizado. Algo parecido a una máscara que hace que los números aparezcan con la presentación que elijamos. Entre los formatos de número, donde antes elegíamos un formato de texto, ahora seleccionamos más formatos de número. Y un formato personalizado. En la casilla tipo vamos a poner 7 ceros. Ojo, estos 7 ceros no son los que queremos anteponer, porque en unos casos serán más y en otros casos serán menos. Los ceros son el modo de indicarle a Excel las posiciones que queremos que tengan nuestros números una vez formateados. Es decir, la longitud de la cadena visual, la longitud que queremos que tenga el número una vez que Excel haya añadido los ceros que se necesitan. Si los números son más cortos, Excel los rellenará con ceros a la izquierda. No los va a rellenar con otro dígito porque entonces cambiaría la cifra. Así que estos ceros que ponemos en la casilla tipo no son los ceros de relleno, sino el número total de cifras que debe tener la visualización de nuestros números. Esta posibilidad ya tiene algunas características interesantes. La más importante, que la visualización es idónea. Pero esta solución tiene además una propiedad que no tenían las anteriores, y es que los números no dejan de ser números. Observen que ahora quedan alineados a la derecha. Antes, para poder conservar los ceros, era necesario que los números perdiesen su naturaleza y se convirtiesen en textos. Esto no significa que esta opción sea mejor o peor que las anteriores por este motivo, porque en algunos casos nos puede interesar tratar estos datos como números y en otros casos este carácter cuantitativo no será relevante o incluso será inconveniente. Piensen, por ejemplo, en los números de teléfono. Aunque los llamemos números, realmente no tienen carácter cuantitativo. No vamos a sumarlos, no vamos a restarlos. De su comparación no vamos a concluir ninguna propiedad numérica de una línea telefónica. Es decir, los números no son más que identificadores, como podría serlo un nombre, una cadena alfanumérica convencional. Con las matrículas de coches ocurre algo parecido, con los números de identificación de personas igual, no cuantifican nada. Esta opción, como digo, conserva el carácter numérico de los datos, así que este formato personalizado será una opción idónea cuando esta condición cuantitativa sea importante, porque vayamos a utilizar los números como cifras, porque midan algo. Otra ventaja de esta opción es que funciona tanto si el formato se fija antes de escribir los números como si se fija después. Por lo tanto, no requiere que los números se reescriban si ya constan en algún otro lugar de la hoja de cálculo. Mediante una simple referencia a los datos originales, se pueden reproducir aquí aquellos valores y se visualizarán con el formato personalizado que hemos elegido. Con muchas ventajas, así que esta opción ya empieza a ser de nuestro agrado. Vamos con otra posibilidad recurriendo al uso de fórmulas de texto, en este caso a la función texto. Con ella volveremos a convertir nuestros números en texto, pero ahora de un modo totalmente automatizado. Esta función requiere dos argumentos. El primero, la referencia al dato o valor que queremos convertir en un texto, y el segundo, un formato redactado como texto, entrecomillado, similar al que usamos antes para definir el formato personalizado. Igual que antes, ponemos 7 ceros para indicar que queremos un formato de esa longitud. Con esta forma de proceder, los números vuelven a perder su condición cuantitativa. Ahora son meros textos, por lo que la función suma deja de funcionar. Pero al igual que con otras opciones que convertían los datos en texto, la suma individual sí es posible.
El comportamiento de las funciones de búsqueda es similar al de otras soluciones que ya vimos, así que les ahorro la demostración. Vamos con una última técnica, también mediante formulación y por lo tanto automatizada. En este caso vamos a construir una fórmula que anteponga a nuestros números originales el número de ceros que sean necesarios en cada caso. Para ello, lo primero que habrá que hacer es calcular ese número. Mediante una función largo, vamos a calcular cuántos caracteres ocupa cada uno de nuestros números. Voy a formular solo para el primero. En este caso, el número tiene 4 caracteres. Vamos a copiar la fórmula y así vemos que mide correctamente la longitud de los demás números. A este primer número, de longitud 4, le faltarían 3 para tener la dimensión deseada, que es de 7 posiciones. Lo calculamos restando de 7 la longitud del número y así conseguimos esta cifra, 3 en este caso, y en los demás las que correspondan. Ahora, mediante una función repetir, vamos a construir la cadena de ceros que deberá anteponerse al número. La función repetir necesita que se especifique qué carácter o qué cadena se quiere repetir. En este caso es un 0. Y el número de veces que queremos repetirlo, que será la cifra que tenemos calculada para cada fila. En el primer caso aparecen 3 ceros, en los demás los que hagan falta para completar los números. Así que lo único que hay que hacer ahora es adosar el número por la derecha. Se puede hacer con una función concatenar o concat, pero en este caso lo voy a hacer con un simple ampersand. Creo que así se ve mejor cómo se construye el resultado. De este modo construimos también una versión de texto de nuestro original código numérico, con los ceros a la izquierda que completan la presentación. Esta opción es similar a la anterior también en cuanto a la automatización de los resultados, pero tiene una ventaja en cuanto a la posibilidad de configurar una estructura más libre o de modificarla con rapidez y con sencillez. Por ejemplo, si en lugar de establecer manualmente el parámetro 7 caracteres en la fórmula lo referenciamos a esta celda, podemos modificar con facilidad la longitud de la cadena sin necesidad de modificar la fórmula. Y también podríamos cambiar el carácter de relleno para que sea otro en vez de un 0. Les he ofrecido 5 maneras de añadir o de conservar los ceros a la izquierda de sus cifras. Unas con más intervención del usuario y otras más automáticas. Unas más dependientes de la diligencia del usuario y otras más fiables intrínsecamente. Unas alteran el dato original o obligan a reconstruirlo y otras lo dejan como está. Unas eficaces solo con los datos nuevos y otras operativas incluso con los preexistentes. Unas conservan la naturaleza numérica de los resultados y otras los transforman en texto. Unas permiten operar aritméticamente con los datos sin ningún imprevisto, otras requieren ciertas cautelas al operar o al hacer búsquedas. Unas no admiten ninguna configuración, otras sí, bien sea manualmente, dentro de la fórmula o incluso por referencia a algún parámetro externo. Como ven, tienen variedad de opciones para que puedan elegir la que mejor se adapte a su problema concreto. Espero que este vídeo les haya gustado. Les agradezco que hagan un donativo para contribuir al sostenimiento económico de este canal. Excel avanzado para administración de empresas. Tienen el enlace para hacerlo en la descripción del vídeo. Les invito a suscribirse y a activar las notificaciones, a seguirnos en redes sociales o a dejar un comentario con sus dudas, con sus opiniones o con sus sugerencias. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias. El cero, el cero, El cero, el cero, el cero, el cero, el cero. el cero.